Hoy llegaremos a la primera lección que cubre el libro de Deuteronomio, el último de los 5 libros del Pentateuco. Y hoy primero vamos a hablar de algunas preguntas que tienen que ver con la introducción al libro mismo. Y luego ya veremos los primeros capítulos y las cosas que allí se nos enseñan. De todos modos, enhorabuena si usted ha podido avanzar hasta aquí. Ya solamente faltan 4 lecciones. Las lecciones 24 al 27, los 4 que vienen, terminan finalmente el libro de Deuteronomio. Bueno, esto nos lleva ya directamente al significado del nombre Deuteronomio. Esto viene del griego deuteros, significa dos, y nomos significa ley. Por lo tanto, se puede traducir la palabra Deuteronomio como segunda ley, y tiene su base en Deuteronomio 17, versículo 18, donde se habla de una copia de la ley. Voy a leer el versículo correspondiente. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de la original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Es muy interesante, dicho sea de paso, es muy interesante porque esto nos indica que un rey en Israel, según el plan divino, cuando llegaría el momento de establecer un reino en Israel, tendría que ser una persona que sabe leer y escribir. Y él, de su propio puño y letra, estaba obligado a hacer una copia de la ley, obviamente con la intención eh, de saber mejor el contenido de lo que está escrito en esta en esta ley. Segunda ley, por lo tanto, por este versículo de Deuteronomio 17, 18. Entonces, podemos decir que Deuteronomio es como una repetición del contenido del pacto que Dios hizo en su momento con el pueblo de Israel. Mucho del material tratado en ese libro, en sus 34 capítulos, habla de las responsabilidades de Israel como pueblo del pacto de Dios. Y muchas de las leyes que ya hablamos en Éxodo, en Levítico y en Números, se repiten también en este libro. En cuanto al trasfondo histórico, es bastante fácil de entenderlo. El libro contiene los discursos de Moisés, 4 discursos para ser más exacto, durante los últimos meses de su vida, cuando los israelitas estaban en Moab antes de entrar en el país prometido. Entonces, el pueblo en este tiempo, en estos 40 años, se tenía que enfrentar con una serie de guerras, de enfrentamientos, tentaciones y con mucho más cambios en sus vidas. De hecho, de la generación que salió de Egipto, solamente 2 personas iban finalmente a pisar esa tierra prometida, y entre ellas no estaría Moisés. Josué estaba a punto ya de asumir el liderazgo del pueblo, y el pueblo de Deuteronomio, al haber nacido en ese tiempo durante la travesía por el desierto, no había experimentado personalmente la liberación milagrosa de Egipto, porque por su desobediencia aquella generación se quedó allí en el desierto.
Por lo tanto, esta nueva generación tenía que recordar y ser recordada de esas cosas que habían pasado antes y durante ese tiempo. Por eso una parte, la primera parte es algo como un repaso histórico. Una curiosidad del libro de Deuteronomio es el capítulo 34, lo menciono aquí en ese tiempo de introducción al libro, simplemente porque el capítulo 34 trata de la muerte de Moisés y por lo tanto, por lógica, tendríamos que deducir que ese capítulo no fue escrito por Moisés mismo. Esto no quiere decir que los primeros 33 capítulos del libro de Deuteronomio no pueden haber escrito por Moisés. Simplemente el capítulo 34 es un capítulo adicional que relata la muerte de Moisés y se añade post-mortis, o sea, después de la muerte de Moisés. En aquellos tiempos esto era nada inusual. De hecho, podemos decir que era la costumbre en muchas culturas de añadir un relato de un gran hombre al final de una obra escrita por él, relato de su propia muerte. Muy probablemente ese capítulo 34 fuera escrito por Josué y luego añadido posteriormente a esa obra que termina finalmente el Pentateuco. Otra cosa que es muy famosa y vale la pena también mencionarla aquí en esa introducción al Pentateuco es la cuarta de las grandes promesas mesiánicas que salen en el libro de Deuteronomio. La primera, Génesis 3:15, lo que algunos han llamado el protoevangelio, el primer evangelio. Luego tenemos la segunda en el capítulo 49 del mismo libro, del libro de Génesis, donde Jacobo en su lecho de muerte habla del hecho de que el cetro no saldría de Judá hasta que no venga Shiloh, el dueño, un título mesiánico. Luego de la tercera hablamos en la lección previa, es aquella de Números capítulo 24, donde el extraña profeta, entre comillas, Balaam, recibe esa revelación de parte de Dios, donde al Mesías se le da o se le relaciona con una estrella. Hablamos de esto la última vez y ahora viene la cuarta en este libro de Deuteronomio, capítulo 15, versículo 15 y versículo 18, donde se nos habla del Mesías como profeta. Sí, en el sentido inmediato, uno podría decir, bueno, Moisés aquí podría haber hablado de su sucesor inmediato, que era Josué, lo cual ciertamente no es equivocado decir esto, pero hay un cumplimiento más allá en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y así el Nuevo Testamento lo entiende. Entonces, todo esto está contenido en este libro. Y ahora hablamos un poco de los propósitos. Ya lo hemos mencionado en términos generales. Moisés prepara el pueblo para la entrada en el país prometido, pero ahora, ¿cuáles exactamente son los propósitos? Tal vez de forma más exacta de este libro. Pues el primer propósito, creo que queda fuera de duda, es preparar el pueblo para la conquista de Canaán. Yahvé había sido fiel en dar a Israel victoria tras victoria en estos 40 años pasados,
em, empezando con aquel enfrentamiento con los amalecitas hasta llegando finalmente a las puertas del país prometido y teniendo que enfrentarse con los primos hermanos, los moabitas y los edomitas, que no querían que Israel pasase por su territorio. Entonces la presencia y el poder de Dios eran la garantía de que Él les entregaría toda la tierra. Moisés les anima repitiendo 34 veces, y esto me parece muy significativo, 34 veces la frase entrad y poseed la tierra. Y luego añade 35 veces, Yahvé tu Dios te ha entregado la tierra. Entonces, no es muy difícil de averiguar que esto obviamente es el propósito número uno de estos 4 discursos de Moisés. En segundo lugar, lo que quería hacer Moisés es presentar al pueblo los preceptos de la ley en términos prácticos y en términos espirituales para que se apliquen a la nueva vida en Canaán, en ese país que Dios les había prometido. En tercer lugar, obviamente lo que Moisés quería hacer es dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista. Por ejemplo, los requisitos de los futuros reyes. Esto es lo que acabamos de escuchar, y esto lo digo simplemente como paréntesis. Puede ser contradictorio porque nos damos cuenta que en Primera de Samuel, en un momento determinado, el pueblo pide rey a Samuel porque están hartos con la situación. No era el momento, pero ellos reciben lo que piden. Samuel les advierte. Ahora, si esto era un momento inoportuno, pues eso tampoco quiere decir que Dios no tenía previsto tener algo por el estilo. Dios tenía previsto precisamente el liderazgo a través de la persona de un rey, y en el libro de Deuteronomio pues se habla muy claramente de las obligaciones de estos futuros reyes. Luego también hay advertencias muy interesantes, como por ejemplo distinguir entre profetas verdaderos y profetas falsos, que también tiene una gran aplicación para nosotros en el día de hoy. Y luego las bendiciones que trae la obediencia y la consecuencia de la desobediencia a Dios. Eso sería el tercer propósito. Luego hay un cuarto y último propósito que quiero mencionar, por lo menos de los más importantes que podemos enunciar, y esto es estimular la lealtad al Dios de pacto y a su ley. Se puede decir que la enseñanza de Deuteronomio es la explicación y la exposición del gran mandamiento: amarás a Yahvé tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas, tal y como lo vemos anunciado en el capítulo 6, versículo 5. Bien, bueno, estos serían los 4 propósitos que eran importantes. Voy a repasarlo de forma muy breve. En primer lugar, preparar el pueblo para la conquista. En segundo lugar, presentar los preceptos de la ley. En tercer lugar, dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista. Y en cuarto lugar, estimular la lealtad en cuanto a su Dios. Moisés lo hace, como ya lo mencioné, a través de 4 discursos
Por lo tanto, el lenguaje de Deuteronomio no es un lenguaje tan, podríamos llamarlo judicial, como podrían ser otras partes de la ley, sino esto Moisés lo presenta de tal manera que el pueblo puede entenderlo con más facilidad. Esto hace que normalmente la lectura de Deuteronomio no supone un desafío tan grande como, por ejemplo, la lectura de otras partes del libro de Éxodo o, por ejemplo, del libro de Levítico. Hablando un poco con más detalle de su contenido, aunque se repite mucho de las leyes que Dios había dado en su momento, Deuteronomio es mucho más que la simple repetición de la ley. Se explican los privilegios y las responsabilidades del pueblo escogido y su relación con su Dios. Yahvé, para decirlo así, es el único Dios, el Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, como lo expresa en Deuteronomio 7:9. Israel, por lo tanto, es el pueblo que Dios ha escogido en virtud de ese pacto que él hizo con ellos en el Sinaí. Israel, según la voluntad de Dios, es un reino de sacerdotes, una nación santa, y los israelitas heredarían todas las promesas hechas a sus padres. Puesto que Israel es el único pueblo con quien Yahvé ha establecido un pacto, debían referenciarle y amarle. Y esto ocurre en diferentes lugares del libro de Deuteronomio. Solamente voy a dar algunos, en el 4:10, en el 5:29, en el 6:5, en el 10:12, en el 11:1, y no sigo porque ocurre en varias y frecuentes ocasiones. Quiere decir que por medio del pacto Israel gozaba de los privilegios más sublimes con su Dios. También se ha llamado Deuteronomio el libro de las revistas, porque Moisés pasa revista a la historia de Israel en el desierto, haciendo hincapié en que Yahvé siempre fue fiel a su pacto, aunque Israel ha sido infiel en tantas ocasiones. Se encuentra repetida muchas veces la palabra acuérdate o palabras equivalentes en el libro. El acordarse la bondad de Dios en el pasado debe de estimular la gratitud y el amor de su pueblo, y así se expresó el apóstol en el Nuevo Testamento cuando dice Juan en 1 de Juan 4:19, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Entonces, esto es muy interesante en este sentido, y nosotros pues podemos hacer esa observación en cuanto a la estructura del libro de Deuteronomio. Luego, Moisés exhorta a Israel a que observe estrictamente los mandamientos de Yahvé para que se cumpla su futuro glorioso guardando la ley. Si Israel hacía caso a Dios, el mismo poder que los había librado de Egipto y que los había sostenido durante 40 años en el desierto, los guardaría también en la tierra prometida. Entonces, en cambio, si Israel descuidaba su relación con Dios y seguía dioses falsos, sería castigado hasta ser esparcido en las tierras de sus enemigos. Así que Deuteronomio es el libro de la piedad, es una exhortación viva y apremiante
recordando las graves consecuencias de olvidar los beneficios de Yahvé y el apartarse de su culto y de su ley. Y luego, hablando de la estructura del contenido del libro de Deuteronomio, obviamente es necesario mencionar otra cosa que sobre todo los comentarios más antiguos no hacen referencia a ello, simplemente porque ese dato no era suficientemente conocido hasta, por ejemplo, hace 80 o incluso 50 años. Incluso muchos de los eruditos del Antiguo Testamento no sabían lo que ahora voy a intentar explicar. El libro de Deuteronomio es mucho más que simplemente un libro de 4 discursos. De hecho, y de eso hay muchos trabajos, y entrar en los detalles en este contexto nos llevaría demasiado lejos, pero hoy en día sabemos que el libro de Deuteronomio tiene una estructura muy interesante. Es la estructura de lo que los científicos de historia y los arqueólogos que tratan de esos temas llaman un tratado de suceranía. Ahora, ¿qué ocurre o qué es esto? Bueno, en los tiempos cuando Moisés da ese discurso, estamos hablando de la mitad del segundo milenio antes de Cristo, cuando una nación fue conquistada por otra nación, entre ambas naciones se hizo algo como un contrato. Bueno, eso hoy en día se hace en el marco del derecho internacional, que por lo general es respetado por los estados soberanos de esta tierra. En el segundo siglo antes de Cristo, ese tipo de contratos se hacían también, bueno, se formalizaron de otra manera. Por ejemplo, vamos a suponer que, ahora pongo un ejemplo, que los egipcios conquistan un pueblo. Entonces, se hacía un contrato de suceranía, se dice, donde el pueblo conquistado reconoce la soberanía del pueblo que les había conquistado, en el caso de nuestro ejemplo, los egipcios. Y un contrato de ese tipo normalmente se compone de 5 partes que son fáciles de identificar. La primera parte es la invocación, podríamos decir, trascendencia. Es decir, que allí se responde a la pregunta: ¿quién manda aquí? O sea, ¿quién es el que manda? Y esto normalmente es una persona nombrada, bueno, hablando en términos generales, por los dioses, o en el caso concreto de Israel, una persona nombrada de parte de Dios. Y esa persona, sin lugar a duda, es Moisés. Entonces, esto es la primera pregunta, lo que podríamos llamar la trascendencia. Moisés, ¿a quién representa? Él representa al Dios de Israel, pero la autoridad la tiene Moisés. Bien. En segundo lugar, hay un repaso histórico, y eso también es el siguiente apartado que tenemos en el libro de Deuteronomio, donde nos damos cuenta que se cuenta la historia del pueblo de Israel, y esa historia forma parte de ese contrato para que se pueda entender cómo hemos llegado a esa situación. ¿Vale? O sea, la primera parte, quién manda; la segunda parte, la parte histórica, cómo hemos llegado a esa situación. La tercera parte es la parte que tiene que ver con las estipulaciones de ese contrato. Quiere decir que hay una serie de reglas que hay que obedecer para que este pacto sea válido. Entonces, eso también lo podemos ver. De hecho, es la mayor parte
del libro de Deuteronomio que cae en esa categoría. Luego hay una cuarta parte, que es la parte de bendiciones y maldiciones. También muy fácil de identificar en el libro de Deuteronomio. Bendiciones en caso de obediencia y maldiciones en caso de desobediencia. Entonces, esto también en el libro de Deuteronomio se estipula de una forma absolutamente clara. Y esto quiere decir que Israel tiene que enfrentarse a una serie de consecuencias de parte de Dios si no obedece a lo estipulado. Y lo vemos en dos ocasiones como Dios destierra a su nación. Una vez ocurre en el año 586 a.C., cuando los babilonios conquistan Jerusalén, y la segunda vez ocurre en el año 70 después de Cristo, cuando en este caso vienen los romanos para hacer lo mismo. Bueno, este procedimiento fue claramente establecido en la ley. Esto fue consecuencia de la desobediencia de Israel. Bien. Luego, el quinto elemento es el elemento de la continuidad, donde se establecen mecanismos para que ese pacto pues siga siendo válido a través de los siglos. Bueno, ahí se toman precauciones en cuanto al sucesor de Moisés, que sería Josué, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, estos 5 elementos fácilmente reconocibles e identificables se asemejan, o se adhieren a la estructura de esos tratados de suzerainía, como se llama con el término técnico. ¿Cómo sabemos de esos contratos? Bueno, lo sabemos de una serie de hallazgos arqueológicos que hemos podido sacar de las tierras en el Medio Oriente en los últimos 50, 60, 70 años. Aún como la teología es un poco lenta de incorporar esas cosas en sus planteamientos, todavía hay muchos teólogos que ni siquiera han oído hablar de ese tema, y mucho menos que lo incorporen en su propio entendimiento del libro de Deuteronomio. Pues una vez más, la arqueología nos ayuda aquí mucho porque nos enseña que realmente el libro de Deuteronomio encaja exactamente en la época en la cual pretende encajar, quiere decir, en la mitad del segundo milenio antes de Cristo. O sea, no es una producción posterior como algunos teólogos liberales lo pretenden, sino es exactamente un hijo de su tiempo, y también la estructura del libro de Deuteronomio nos indica claramente que este libro es escrito por un personaje que ha estudiado ese tipo de cosas, como por ejemplo Moisés, que no hay que olvidarlo, que él ocupó un rango altísimo en la administración y en la política de Egipto. Entonces, ninguna persona mejor enterada de esas cosas que Moisés. Bueno, podríamos hablar mucho de eso y dedicar bastante tiempo a ese tema. Ahora, como estamos hablando de una introducción al libro de Deuteronomio, no disponemos de ese tiempo, pero aquellos estudiantes que lo deseen, pues fácilmente pueden profundizar el tema siguiendo las pautas que he dado. Cuando se habla de estructura del libro de Deuteronomio, pueden hacer sus propios estudios, profundizarlo. Otra palabra interesante sería la palabra contratos de suzerainía. Y van a encontrar en Internet bastante material sobre el tema. Bueno, esto nos lleva al bosquejo del libro de Deuteronomio. Esos discursos de Moisés nos ayudan a entenderlo.
Y simplemente aquí quiero mencionar que hay una primera parte donde Moisés habla muy claramente en cuanto a su autoridad, o sea, esto sería el primer elemento de esos pactos de soberanía, y luego también donde él hace un repaso histórico. Esto lo tenemos en el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4:43, ¿no? Esta primera parte corresponde a los primeros dos elementos de estos eh, contratos de sucedanía. Luego, la mayor parte del libro eh, tiene que ver con el tema de la obediencia. Quiere decir que es el tercer elemento de esos contratos, el tema de las estipulaciones. Y esto lo tenemos en el capítulo, del capítulo 4 hasta el capítulo 26, aproximadamente el capítulo 4 al capítulo 26. Allí tenemos una serie de estipulaciones de parte de Dios. Luego venimos o llegamos al cuarto elemento, que es el elemento de las bendiciones y maldiciones. Y esto lo tenemos expresado en el capítulo 27 al capítulo 30 del libro de Deuteronomio. Y luego el quinto elemento de estos contratos de sucedanía sería la cuestión de la despedida de un líder y la continuidad hacia un nuevo líder. Y esto podríamos llamar los días finales de Moisés o el mecanismo de transición para el nuevo líder, como queramos. De todo modo, esto se plasma en el versículo 31 hasta el versículo 34. Entonces, en resumidas cuentas, la importancia del libro de Deuteronomio queda patente porque desempeñaba un papel muy importante en la historia de Israel y en su fe que profesan en el Dios creador de los cielos y de la tierra. Entonces, el código judicial que se expresa en el libro de Deuteronomio fue la norma para juzgar las acciones no solamente del pueblo de Israel, sino también de sus líderes. No hay que olvidar que la idea que Dios tenía de la gobernación de Israel fue aquella de una teocracia. Quiere decir que Dios gobierna al pueblo a través de su ley, y esto daba la posibilidad de que en un momento determinado también era posible de que Dios mismo designase un rey que gobernara sobre Israel. Bien, entonces nos damos cuenta que este libro ha jugado papeles importantes en momentos determinados de la historia de Israel. Por ejemplo, eh, algunos se van a acordar que en un tiempo realmente de gran decadencia espiritual, en los tiempos del rey Ezequías, eh, el templo literalmente se había convertido en un esterquiolero, en un campo de basura, donde la gente depositaba realmente cosas que ya no les servían. O sea, es impresionante aquella historia. También si la leímos en Segunda de Reyes 22, nos damos cuenta que al descubrir una copia del libro de Deuteronomio en el templo, bajo el mandato del rey Ezequías, se lleva a cabo un tremendo avivamiento en Israel. Esto era la base de las exhortaciones de Jeremías y de Ezequiel. Los judíos escogieron el gran pasaje, el famoso Shema Israel, capítulo 6, versículo 4 y 5,
como un credo, como su propia declaración de la fe. Es muy interesante que en el Nuevo Testamento se hace muchísima referencia al libro de Deuteronomio, en total más de 80 veces. Todo indica que era uno de los libros favoritos de Jesucristo porque él lo citaba a menudo. Bueno, solamente cuando hablamos de la historia de su tentación, los 4 versículos que él saca, perdón, los 3 versículos que él saca vienen del libro de Deuteronomio. Por ejemplo, el versículo para resistir al diablo, en su tentación, o por ejemplo la profecía acerca del profeta que sería como Moisés, lo que mencioné antes, todo eso preparó el camino para Jesucristo. Entonces, escuchando todo esto, podríamos llegar a la conclusión de que el tema central del libro de Deuteronomio es la exhortación a la lealtad a Dios, la exhortación a la lealtad a Dios y la seria advertencia de evitar cualquier tipo de apostasía. Entonces, esto realmente era el tema central. Bien, entonces, esto convierte ese libro en uno de los libros realmente más interesantes, si cabe esa característica, de todo el libro o de toda esa librería que es nuestra Biblia. El quinto libro del Pentateuco y por lo tanto de la Biblia contiene muchas repeticiones de porciones encontradas en los libros anteriores. Entonces, una vez más lo digo, Deuteronomio es fácil de entenderlo, tiene un lenguaje más bien popular, casi como un sermón, de hecho lo es. La gran mayoría de libros es un discurso, son 4 discursos de Moisés. Bueno, con esto, finalmente, después de esa introducción, vamos a empezar con los primeros capítulos en lo que nos queda de tiempo hoy. Bueno, empezamos con el capítulo 1 y particularmente los versículos 1 al 5. Nos indica que los 40 años de peregrinaje en el desierto ya estaban a punto de cumplirse. La generación incrédula había muerto. Israel ahora se encontraba en la llanura de Moab, cerca del río Jordán, y allí Moisés se dirige a la nueva generación que está ahora a punto de posesionarse de la tierra prometida a los patriarcas. Los discursos de Moisés tienen el propósito de preparar ahora el pueblo para la conquista de Canaán. Nos damos cuenta que en Cades Barnea, y eso hace referencia el capítulo 1, versículo 6 al 46, se designaron jueces que iban a tomar las decisiones importantes del día a día en Israel. Y precisamente en ese primer discurso de Moisés, él repasa la historia de Israel comenzando con el relato de la salida del Sinaí. Es muy interesante esos pasajes históricos que tenemos en tantas ocasiones en la Biblia, donde se hace un repaso de la historia de Israel y nos damos cuenta de una cosa. Es muy interesante cómo Dios, desde su punto de vista, ve la historia de un pueblo. Nosotros a veces tenemos nuestras impresiones, pero lo que es sumamente interesante es que como Dios lo ve. Aquí se narran como, por ejemplo, se nombraron a los jueces y este relato tal vez tiene el propósito de recordar a los israelitas que Dios había
multiplicado grandemente la descendencia de Abraham. Era una prueba más de la fidelidad de Dios, quien cumpliría su promesa de entregar a los israelitas la tierra de Canaán. Moisés les recuerda que la primera generación había perdido la oportunidad de entrar en Canaán precisamente por su incredulidad y por su rebelión. El no entrar en la tierra cuando Dios lo había mandado fue un pecado porque Yahvé había jurado a los patriarcas que se la daría a ellos y a sus descendientes. Esto era un juramento inmutable de parte de Dios. Israel fue castigado severamente al ser excluidos de Canaán hasta morir la primera generación, esa generación de la incredulidad. Moisés añade aquí algún detalle más en Deuteronomio que no se encuentran en los libros anteriores. Por ejemplo, de acuerdo con el capítulo 1, versículo 22, fueron los israelitas quienes sugirieron a Moisés enviar espías. Ahora, si leemos el pasaje de Números 13:2, parece que fue Dios el que lo mandó. Lo que a primera vista parece contradictorio, sin embargo, no es una contradicción, porque Dios mandó que Moisés le hiciera caso en esto al pueblo para que se manifestase lo que había en su corazón. Se explica en el capítulo 9, versículo 20, por qué le fue perdonada la vida a Aarón cuando hizo el becerro de oro. Por otro lado, Moisés omite ciertos detalles. Por ejemplo, él no menciona en el capítulo 11, versículo 6 a Coré en el relato de la rebelión de Datán y de Abiram. Probablemente porque, como ya lo estudiamos, porque algunos de los hijos de Coré fueron perdonados y permanecían en la congregación. Su pecado había sido alejado y no sería recordado más. Entonces, estos detalles, y de eso hay bastantes más que animan a estudiar con profundidad ese libro extraordinario, nos indican ya algo de su riqueza. Moisés recuerda ya entrando en el capítulo 2 a Israel que Yahvé los había bendecido en todas las cosas. Los había guiado en aquel grande y terrible desierto y les había dado victoria sobre sus enemigos en eh, también los territorios transjordanos. En cambio, él no les había permitido atacar a los edomitas por ser ellos los descendientes de Saúl, ni tampoco a los moabitas y amonitas, los cuales también eran primos hermanos, para decirlo así, en este caso descendientes de Lot. Como soberano, que es nuestro Dios sobre las naciones, les había especificado cierto territorio para su heredad. Y esto nos lleva al capítulo 4, y allí empieza realmente esa exhortación a la obediencia. Solamente me gustaría leer el primer versículo para que nos hagamos una idea del tono original, para decirlo así. Dice versículo 4, versículo 1, capítulo 4. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entráis y poseáis la tierra que Yahvé, el Dios de vuestros padres, os da. Entonces, considerando lo que le había sucedido a la generación anterior, Moisés ahora apela fervientemente a Israel para que no cometa el mismo error, para que guarden la ley y la pongan por obra. Si obedecían la ley,
vivirían y tomarían posesión de Canaán. Otro motivo para obedecer a Dios era que solo Israel tenía ese gran privilegio de ser su pueblo. Solo para Israel Dios estaba tan cerca, era un Dios cercano, no lejano. Solamente en cuanto a su pueblo Israel les había hablado con voz audible y había firmado un pacto con ellos. Se nota aquí el celo de Dios, como el marido que da a su esposa el amor sin reservas y demanda lealtad de ella, así Dios exige la más absoluta fidelidad de su pueblo. Moisés advierte solemnemente que el apartarse de Dios para prestar culto a los ídolos traería como consecuencia la dispersión de los hebreos. En cambio, el arrepentimiento traería la restauración. Cuando Moisés habla al pueblo, utiliza generalmente el término vosotros, pero algunas veces piensa en sus integrantes, o sea, en el pueblo de Israel individualmente y usa la forma tú. Por ejemplo, en el capítulo 4, 9 y 10 o en el capítulo 19, versículo 1 al 21. Y en otras ocasiones, él se incluye a sí mismo en su nación y se expresa como la primera persona del plural, nosotros. Esto ocurre, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 8. Entonces, esto es lo que podemos decir hoy sobre ese libro de Deuteronomio. En las 3 lecciones que nos quedan vamos a entrar más en detalles en cuanto a su contenido y les puedo decir, y no es una sorpresa porque tomo por sentado que ustedes ya han leído el libro de Deuteronomio en varias ocasiones, estamos ante un libro que realmente en cuanto al día de hoy no ha perdido nada de su actualidad. Vamos a ver algunas pautas, como por ejemplo distinguir entre profetas falsos y aquellos auténticos portavoces de Dios que en un día como hoy, en un tiempo como hoy, es de suma importancia. Nos damos cuenta, por ejemplo, del tremendo daño que puede causar o que pueden causar prácticas que hoy llamaríamos prácticas de ocultismo, que también es un problema serio hoy en día. Y nos damos cuenta que realmente existe una relación directa entre la bendición de Dios, por un lado, y la obediencia, o la maldición de Dios y la desobediencia. Esto sigue siendo un tema muy importante en cuanto al pueblo de Dios también de hoy en día, que se expone en el libro de Deuteronomio con absoluta claridad. Y por lo tanto, yo creo que usted hace bien en invertir su tiempo en el estudio de este libro y de los temas que aún seguimos, de los temas que aún van a seguir. Por lo tanto, Dios mediante, nos veremos para la siguiente lección, la lección número 25, y vamos a hablar de la segunda parte del libro de Deuteronomio. Para mí, como siempre, es un gran privilegio poder ser de guía y de ayuda a la hora de reconocer este terreno tan sumamente interesante. Que Dios les bendiga.